Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Estoy rodeada de bolsas, son las bolsas de todo lo que me he comprado en las rebajas. Pero en este vídeo no te voy a mostrar ropa. En este vídeo te voy a contar en qué tiendas estuve y te las voy a clasificar en mi opinión, de la mejor a la peor. Te voy a explicar por qué y te voy a contar algunos pequeños chismecitos que me pasaron en estas tiendas. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, cosas que en general nos interesan a las mujeres. Hoy las tiendas y las rebajas. Bueno, yo normalmente nunca voy de tiendas, solamente voy de tiendas en las rebajas, el resto del año suelo ir al mercadillo o nada, porque la verdad es que no necesito nada, a no ser que tuviera algún evento especial, pero yo solamente compro para modernizar un poco mi guardarropa porque me parece divertido. Y por ejemplo, el mercadillo voy porque me parece divertido y a las mujeres en general nos encanta variar. Así que las rebajas es cuando yo realmente veo cómo están las tiendas y te voy a contar mi experiencia. En primer lugar, yo no he comprado nada online. Yo online solo he comprado bastantes veces en Shein, empecé a comprar durante la pandemia, pero a mí ir de compras como es algo que no necesito, para mí es un programa, a mí me encanta ir a las tiendas, ver, probarme, elegir, ir de una a otra, tomarme un cafecito, para mí es un programa, mientras que comprar online para mí es un trámite, porque compras, no sabes lo que estás comprando, cuando te llega el paquete, bueno, lo abres, siempre es divertido abrir paquetes, pero si hay cosas que no te gusten y las tienes que devolver, pues ya es trámite. Tienes que ir obligatoriamente al centro comercial o, por ejemplo, con Shane, yo tengo que ir a correos, hacer la cola en correos. No es divertido. No es para mí el mismo programa que ir de tiendas. Y otro motivo por el que yo no compro en tiendas, excepto en Shine, es porque la moda, la ropa que te muestran bueno, en todas las tiendas de Inditex, para mí, vistas en las fotos en internet, para mí son lo menos tentador del mundo. Por un lado, por las modelos que ponen. Yo no me identifico absolutamente para nada con las modelos que ponen. Primero que todo, porque son mucho más jóvenes que yo. Segundo, porque son absolutamente esqueléticas. Y tercero, porque siempre tienen cara de mal humor o muy lánguidas, o el outfit completo que les hacen con una prenda, yo no me lo pondría así. Bueno, te dejo un ejemplo aquí. Mira esta foto, es una falda escocesa que yo me la compré en Bershka. Yo jamás me la pondría de esa forma. Si yo la hubiera visto en la página, jamás la hubiera comprado. Yo, sin embargo, la compré porque la vi en tienda y la imaginé de otra forma. Y como yo la idealicé, pues a mí me encantó. Aquí te dejo eh, el ejemplo de cómo yo la he conjuntado. Así que bueno, eso es el motivo por el que yo prefiero ir a las tiendas. Bueno, y de las tiendas, de la primera tienda de la que te quiero hablar es de Mango. Te voy a hablar de 7 tiendas y vamos a empezar para mí por la peor y te voy a explicar por qué. Bueno, Mango se ha quedado para mí en última posición y no solamente a partir de estas rebajas, sino desde ya, bueno, las últimas rebajas de verano y tal vez incluso del invierno anterior. Bueno, yo en Mango no compré absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Yo voy a 3 centros comerciales, que son los que están dentro de mi área. En ninguno de los 3 centros comerciales yo llegué a ver dónde está la tienda de Mango. La busqué, pero no la encontré. Hace poco tiempo murió el fundador de Mango y ya vamos con el chismecito. Según las noticias que yo leí y escuché, él tenía o había tenido desavenencias con su hijo, porque había nombrado a su hijo mayor
director o responsable del negocio y como que no estaba muy de acuerdo con cómo el hijo estaba llevando el negocio. Eso es lo que yo escuché o leí. Y la verdad es que ahí entendí, efectivamente, ha cambiado la dirección de Mango, el concepto, porque yo antes en los centros comerciales que iba, es que Mango era prácticamente la primera tienda a la que yo iba. Me encantaba la ropa, era de precio accesible, tenía unas rebajas geniales y te digo que me gustaba más que Zara, pero estaba súper cerca de Zara. Uno de los centros comerciales que yo iba, cuando yo entraba, es que la primera tienda a la que yo iba era Mango y después aquí enfrente pues estaba Zara. Ahora yo creo que han cambiado el concepto y que el nuevo concepto de Mango es ya no de moda low cost, sino un nivel un poco más alto. Yo creo que está digamos, estaría en el pasillo, digamos, de Massimo Dutti, Gant, Guess, creo que anda por ahí. Pero como es un pasillo que yo no frecuento, porque yo nunca voy a esas tiendas, pues para mí Mango lamentablemente ha dejado de existir. Así que Mango, una pena que has cambiado de concepto, porque en cuanto a mí has perdido una cliente, que supongo que te dará igual, pero tal vez haya muchas como yo, aunque también puede que Mango tú quisieras otro tipo de público y es lo que tienes ahora. La siguiente, vamos a la número 6, contando con que la 7 es la peor, Primark. Esta es la bolsa que yo compré este año en Primark. ¿Por qué? Porque no encontré absolutamente nada, a no ser una cosita de maquillaje y dos complementos para el pelo. Bueno, Primark, no, no me gustó nada. No tenía ninguna rebaja especial, la ropa no me pareció nada atractiva. Es como que voy a Primark año tras año y es siempre lo mismo. Es ropa absolutamente básica en cuanto a mí, antigua, nada llamativa. Si ya tienes ropa en las rebajas, quieres buscarte algo, pues no sé, un poquito más especial, diferente. Pero para comprarte, no sé, unos leggings negros o una cosa así completamente básica, pues te la compras durante todo el año y a precio bajo. Así que por originalidad y por calidad, para mí Primark también está prácticamente dejando de existir. Yo cuando empezaron las rebajas, creo que la primera tienda a la que fui, donde más compré, fue en Stradivarius. Cuando me probé las cosas en casa, eran unas camisas, no me gustaron mucho, me parecieron, por así decir, informes, o que te hacían informe. Y me compré también unos zapatos. A mí la verdad es que lo que más me gusta de Stradivarius son los bolsos y los zapatos. Son preciosos y tienen buen precio. Pero este año en Stradivarius me engañaron, porque me compré unas zapatillas preciosas que costaban originalmente 30 euros, pero tenían etiqueta roja 12,99. Yo no sé, despistada. Es raro, es muy raro que esto me pase a mí, porque yo siempre cuando voy a la caja ya estoy calculando cuánto voy a pagar. Pero porque también si tengo, por ejemplo, si elijo demasiadas cosas, me pongo un tope y digo, bueno, no sé, esto y esto. Y más o menos ya sé, o exactamente sé cuánto va a ser la cuenta. Yo no sé, hice mal la cuenta o no sé, me distraje. El caso es que las zapatillas me las cobraron 20 euros cuando estaban rebajadas a 13. Y entonces, cuando fui a la segunda, cuando me traje las cosas que me compré en las segundas rebajas, empecé ahí a hacer una selección, que sí, que no, porque entre lo que compré en las primeras y en las segundas rebajas, ya no me podía quedar con todo. Así que cuando volví al ticket, digo, ¿qué? Me las han cobrado 20 euros. Y me dio rabia y dije, para mí fue digamos, el detonante perfecto para tomar la decisión. Estas las devuelvo, aunque probablemente ya está, no sé, qué sé yo no sé si las habrían rebajado más. De hecho, en tienda ese modelo ya no hay. Pero, bueno, otro día que fui a otro centro comercial, también fui a un Stradivarius y cuando estaba en la cola para pagar,
había una mujer que estaba ahí protestando. Pero ¿cómo que en la etiqueta pone 5,99? No, señora, es un error, está a 7,99. No, no puede ser. Bueno, estuvieron ahí discutiendo. La chica de la caja fue adentro, fue a ver. No, estaban todas marcadas a 7,99. Esta fue un error. Bueno, la señora no dio el brazo a torcer y no se llevó la prenda. Si es que tú dices, por 2 € te da igual pagarla, no sé, 6 o 6 u 8 €, tampoco es que te vas a morir. Pero como actitud, como organización, la verdad es que no me gusta. Y hasta incluso creo que hay una ley que obliga a las tiendas en caja a vender por el precio que estaba marcado. Si se equivocaron, no es problema del cliente. Pero nada, la chica tampoco quiso dar el brazo a torcer y la venta se quedó. Y entonces dije, pero ¿cómo es posible? En 2 tiendas de Stradivarius, pues el mismo problema con los precios, eso ya no me convenció. Así que de Stradivarius acabé por devolver todo y me quedé solamente con un par de zapatillas. Pero cuando fui a devolver, bueno, ya estaban las últimas rebajas, es decir, esas prendas que sobran. Así que he decidido darle una segunda oportunidad a Stradivarius. Me he traído algunas cosas porque estaban baratas y qué sé yo, para probármelas y te las voy a mostrar bueno, en el siguiente vídeo que va a salir el domingo. Bershka, la verdad es que me gustaron bastante las cosas, también tiene muy buenos precios y en Bershka yo conseguí pues de las cosas más interesantes, que fueron un par de botas y una falda preciosa, esa falda que te había mostrado al principio, cómo viene en la página. Bueno, esa que me costó 10 € y las botas que me costaron 20, que el precio original eran 60. Así que ya por eso yo le doy muy buena puntuación a Bershka. Pero bueno, Bershka es una tienda más para chicas jóvenes, creo que es más un look, digamos, para salir por la noche. Tienen muchos tops, vestidos, así ajustados, cortos, nada que ver para mí. Lefties. En Lefties encontré un montón de cosas súper ponibles y a precios, bueno, increíbles. Precios, bueno, de mercadillo. Zapatos a 4 €, zapatillas a 3 €, pantalones a uno, no, a uno no, a 2 y 3 €. Es decir, precios totalmente de mercadillo. Pero la pongo en posición 3 porque para mí la ropa de Lefties, pues comparada con las otras dos que me quedan, pues no es de la mejor calidad, ni por las telas que usan, ni por los cortes que tienen. Así que, pues no le podría poner más valoración. Creo que es una tienda que súper merece la pena, sobre todo cuando tienes ganas de comprar y no quieres gastar mucho, pero esa cosa divertida de probarte, llevarte algunas cositas nuevas, creo que está bastante bien. Para mí, Pull&Bear está absolutamente genial. Stradivarius y Pull&Bear todos los años son las tiendas que a último momento todavía tienen bastantes cosas y que súper rebajan los precios. Porque si tú te vas hoy a Zara, es que no encuentras absolutamente nada. En Zara hoy solamente encuentras ya, bueno, de las piezas sobrantes. Son esas prendas que son mamarrachas, que son imposibles y que dices, "Pero esto es imposible, ¿quién se pondrá esto?". Pero cosas normales y ponibles, en Zara ya a principios de febrero no encuentras nada. Pero en Pull&Bear y en Stradivarius sí que encuentras. Bueno, en Pull&Bear la pongo en segunda posición. Primero porque a pesar de que yo normalmente compro bolsos en Stradivarius, este año encontré un bolso que me encantó en Pull&Bear, así que tuve que elegir y me quedé con el de Pull&Bear. Y como un bolso para mí es un elemento importante, por eso ya la pongo en posición más alta. Pero además de eso, porque tiene excelentes precios, pero para mí lo que tiene Pull&Bear es que tiene ropa que es súper original. O sea, para mí es lo contrario de si te vas a Primark, que en Primark, no sé, para mí nada tiene la más mínima gracia. En Pull&Bear, a veces encuentras algunas prendas súper originales y a la vez superponibles.
y modernas, cool, diferentes. Así que las cositas que conseguí te las voy a mostrar el domingo, pero súper contenta con Pull&Bear. Y bueno, y en primera posición, en mi opinión, se queda Sara, porque para mí, si vamos a tener cuenta las rebajazas que hacen en Zara, yo me compré, por ejemplo, unos pantalones en Zara por 3,99, que es precio de Lefties, es precio de Primark, pero Zara yo diría que entre todas estas marcas, sin contar Mango, para mí es la que tiene más calidad. Así que por precio, por calidad, en Zara también te encuentras cosas originales y también te encuentras básicos, pero de buena calidad. Yo me compré, por ejemplo, dos leggings que los terminé devolviendo porque, bueno, no dejaban de ser básicos, pero una calidad espectacular, nada que ver con unos leggings de Primark. Así que, en mi opinión, pues Zara sigue siendo, dentro de este concepto de tienda low cost, la número uno, digamos por la combinación de precio, calidad, originalidad. En el caso de Pull&Bear, por originalidad y precio. En el caso de Lefties, básicamente por precio, te diría, solamente por precio, porque no encuentras cosas, digamos, demasiado especiales. Pero por precio, Lefties en rebajas es lo mismo que ir al mercadillo. Y las que te había nombrado antes, bueno, de estas de Inditex, para mí Stradivarius es la peor. Francamente, es que no he encontrado mucho, pero vamos a darle una oportunidad. Así que, bueno, nos volvemos a ver este domingo. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia este año en las rebajas, si has ido a estas tiendas, cuál te gusta más, cuál te gusta menos y por qué, si estás de acuerdo conmigo o no. Y también coméntame si eres como yo, que te gusta ir a las tiendas o si también te gusta comprar por internet. Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos el domingo con la prueba, el haul y el try-on de las últimas cositas que quedan de estas rebajas. Te mando un beso y nos vemos el domingo. Chao.